Ok. Bueno. Entonces, el lunes el parcial. Y un ejercicio que hay para entregar, ¿no? Ya lo mira. Y entonces, el parcial, pues los temas son, bueno, el teorema de Bayes, ¿sí? Que vimos en diciembre, y esta parte que es las distribuciones de probabilidad discreta, ¿sí? Entonces, realmente el grupo completo sería este, ¿sí? Este sí, pues no alcanzamos a verla, pero así rápidamente, pues la memoria no hay. El único ejercicio que yo le preguntaría es si la probabilidad de fracaso, de éxito es el 20%, la probabilidad de fracaso, ¿cuánto es? Entonces, ¿sí? Entonces, la única ahí interrogante sería ¿qué? Un P y Q, ¿sí? ¿Cuántos intentos o cuánto es el tamaño de la muestra? 1, ¿sí? Una sola prueba, ¿sí? Entonces, es la probabilidad de que la moneda caiga cara o caiga sello. La uniforme discreta, ¿sí? Entonces, hay un número n de posibilidades, ¿sí? Entonces, lo que ya le mostraba el dado. Si el dado tiene, si es un cubo, el normalito, ¿tiene cuántas caras? 6. Pero si el más grande en los dados es silicosaedro, que tiene 20 caras. Pero yo también lo puedo hacer un ejercicio, ¿sí? Donde hay un grupo, ¿sí? De profesionales donde todos los números son ¿qué? O sea, hay 5 ingenieros, 5 abogados, 5 veterinarios, 5 odontólogos, ¿sí? Todos tienen la misma probabilidad de que ¿qué? De que yo escoja 1, ¿sí? Entonces, y le agregué esto que, pues, IJ, pues, mencionando que no siempre, no necesariamente tengo que arrancar de 1, ¿sí? Entonces yo puedo coger un dado y renumerarlo y poner los números, buenos días, no del 1 al 6, ¿sí? Sino del 4 al ¿qué? Si es un dado. Entonces sería 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿sí? Entonces simplemente le cambio los números. Listo. La binomial tiene una N, una P y una Q y una X, ¿sí? Donde la N, ¿qué es? El tamaño de la muestra, ¿sí? Y la P, la probabilidad de éxito. Y la Q, fracaso. Y la X es la pregunta. Y la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad, ¿sí? De que haya, ¿sí?
tantos éxitos, ¿sí? En una muestra de tal tamaño, ¿sí? Entonces, esa sería. La Poisson, ¿sí? Pues se distingue por un lambda. Creo que es la única que tiene una tasa, ¿no? Entonces, pero no siempre está en función de tiempo, ¿sí? Entonces yo puedo decirla, el lambda es que en un banco lleguen 30 personas por hora, ¿sí? 30 personas por hora. En una veterinaria, ¿sí? Estamos vacunando 5 perros por hora, ¿sí? Entonces, ya no son personas, sino, sí, pero el denominador ahora sigue siendo, ¿qué? El tiempo, los días. Pero también hicimos un ejemplo, y creo que hay un ejemplo ahí en los ejercicios que dice que hay 5 errores por cada página de un libro, 5 errores ortográficos, ¿sí? No sé en un WhatsApp cuántos son los errores ortográficos en promedio, por mensaje. ¿Sí? Bueno, más o menos 3, ¿sí? En mensajes de cuántas palabras de no, más o menos de, no sé, dos frases pueden ser que 20 palabras, ¿sí? Bueno, la hipergeométrica es que el grupo grande lo divido en ¿qué? En 2 grupos pequeños, ¿sí? Yo utilicé un ejemplo acá que era un grupo de ingenieros y abogados, ¿no? Entonces, esa es como la referencia. Y la multinomial es parecida a la hipergeométrica, pero no hay 2, sino hay ¿qué? Hay más de 2, ¿sí? Entonces pueden haber 3, 4, 5. Y en los ejercicios hay uno que es un equipo olímpico, ¿no? Entonces hay las pesas, la natación, sí, entonces está. Y en la multinomial, pues también hay un ejemplo clásico también, que es los que les gusta jugar cartas, ¿sí? ¿Sí? Entonces el póker de 5, ¿sí? Entonces, ¿sí? Entonces, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la probabilidad que me salga así? Tales y tales y tal. En el póker, cada carta tiene que, cada figura puede salir ¿qué? 4 veces, ¿sí? Entonces, ¿cómo es? Corazones, diamante, sí, sí. Bueno, entonces, esa es. Y la geométrica, que es parecida a la binomial, pero no es, bueno, aquí me faltó la X, que es la variable, pero no existe ¿qué? Y la geométrica no es el número de puntos que yo me gane, sino cuando me gano ¿qué? El primero, ¿ya? Y la que me quedó pendiente, que es la binomial, digamos, es si una persona, en la binomial si aparece la n, y la pregunta es, ¿cuándo puedo lograr, en 10 intentos, cuándo puedo lograr los 3 ¿qué? Primeros, ¿sí? No es que haya 3, sino los 3 primeros. Ok. Entonces, ya miramos ahí algunos ejercicios, ahí está. Entonces, el otro tema, el primer tema que vimos en diciembre, sí, está. Es teorema de Bayes, ¿sí? Entonces, dice que un banco dice que el 80% de los clientes tiene chequera, el 60% tiene cuenta de ahorros y 50% tiene ambos servicios. Si se elige un cliente al azar, ¿cuál es la probabilidad que el cliente tenga ya sea chequera o qué? O cuenta de ahorro. Entonces, en Bayes, uno tiene que identificar siempre 2 eventos, ¿sí? Sobre el mismo elemento. 2 eventos sobre el mismo elemento, ¿sí? Sobre el mismo tal. Entonces, aquí el elemento es que está analizando es el cliente. Y los eventos, ¿sí? Es los 2 servicios que presta el cliente, el banco, ¿sí? Que es darle cheque, bueno, ya casi nadie usa chequera, ¿no? Pero el Nequi es como una especie de chequera virtual, ¿no? Sí, es un cheque virtual. Entonces acá, uno es la chequera y el otro es la ¿qué? La cuenta de ahorros.
Entonces, las posibilidades, ¿cuáles pueden ser? Como dice la pregunta. La probabilidad es que yo cojo un cliente cualquiera y le pregunto al cliente que ¿qué? ¿Tiene chequera? ¿Y él qué me puede decir? ¿Sí o no? ¿Sí? Está. O le puedo preguntar ¿qué? ¿Tiene cuenta de ahorro? Y él me puede decir que ¿qué? ¿Sí o no? O le puedo preguntar que ¿qué? Que si tiene ambas, ¿sí? Que si tiene las dos, o que si tiene ¿qué? No tiene ¿qué? Ninguna, ¿sí? No tengo ni chequera ni ¿qué? Ni cuenta de ahorro. Entonces, ¿qué? No, pues tengo tarjeta de crédito. Entonces acá, pero le puedo hacer dos preguntas. Y la primera pregunta, ¿usted tiene chequera? Me dice sí. Y después le hago la otra pregunta. ¿Sí? ¿Usted tiene cuenta de ahorro? Pero yo ya sé la primera respuesta, ¿sí? Entonces acá, lo primero en Valles, ¿sí? La primera herramienta que yo puedo utilizar es la tabla, lo que se llama la tabla de contingencia o la tabla ¿qué? Cruzada, ¿sí? Entonces, como son dos eventos, yo puedo poner en la fila lo que yo quiera, ¿sí? Entonces, los dos son chequera y cuenta de ¿qué? De ahorro. La una es sí y la otra es ¿qué? No. Entonces, si yo puedo colocar aquí cuenta de ahorro y aquí puedo colocar ¿qué? Perdón, la fila, cuenta chequera y en las columnas ¿qué? Cuenta de ahorro. O puedo hacer al contrario, puedo poner aquí cuenta de ahorro y aquí ¿qué? Chequera. Entonces, como lo primero que me nombra la chequera, le digo que ¿qué? Entonces, sí tiene ¿qué? Chequera. Y no tiene ¿qué? Y acá, entonces, sí tiene cuenta de ahorros y no cuenta de ahorros. Ok, ¿ya? Esa es Valle, ¿no? Entonces, si yo lleno, la idea es que si yo lleno esto, me facilita la información. La otra forma, lo podemos hacer, es construir el árbol, ¿sí? Y arrancaría con ¿qué? Bueno, aquí solamente tiene dos opciones, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo arrancaría acá? Entonces, sí chequera. ¿Y qué? ¿Y no tiene? ¿Ya? O sea, no todos los clientes del banco tienen que. La otra forma de verlo es con la ecuación de Bayes. T dado B. ¿Sí? La probabilidad de que sea de A, dado que sí es de quién, de B. Es igual a qué. Eso es saber, esa la van a preguntar de saber pro, ¿no? Pero ya habíamos hecho el ejercicio, ¿no? ¿Se olvidó? Entonces, P de A dado qué? B. Así es. Entonces, si yo tengo esta, ¿sí? Entonces, P de qué? B dado. B dado A. Uy, ¿sí? ¿La qué? ¿La otra? Multiplicado por quién? B de A. P de A. Dividido en quién? Casi que esto me lo dicen. Por P de A, dividido en qué? P de B. Saber, pero lo van a preguntar. Está en el banco de preguntas. ¿Sí? Y acá, al multiplicar ¿sí? El P de B dado a P de A, ¿sí? Esta parte es igual a algo, pero ya lo vamos a ver cuando lo vamos llenando. ¿Ya? Cuando vamos llenando esto. Entonces, tengo tres datos ahí. Un 80%, un 60% y un 50%. ¿Ya? Entonces empecemos. ¿El 80 qué es? ¿Y dónde lo va a colocar en la tabla? ¿Dónde lo va a colocar? Al final. ¿Al final de qué?
chequera. Este ejercicio está en porcentaje, ¿no? Aquí podría ser ¿qué? Número, ¿no? O sea, yo puedo arrancar el ejercicio y decir, un banco tiene 500 clientes, ¿sí? De los 500 clientes, 400 clientes tienen chequera, ¿sí? De 400 de 500, ¿cuánto es? El 80%. ¿Listo? Sí, 80%. Esto es P de chequera. Igual 80%. Listo, muy bien. El otro dato que dicen es 60%. ¿Eso qué es? ¿Y dónde va en la tabla? Entonces, en la columna de cuenta de ahorros, ¿sí? ¿Y en qué parte? Abajo. Entonces, voy a llamarla P de CA igual a 60%. ¿Ya? Listo. Y me queda una. 50%. En la primera casilla. Entonces, la primera pregunta es, ¿la puedo meter en la tabla? Sí, sí. Entonces, en la tabla, este de acá es la probabilidad de que CH interceptado ¿qué? CH. ¿Y es de cuánto? 50. Dice que tiene ambos. No tiene una de las dos. Tiene ambos, ¿sí? Entonces, ese que es la intersección, probabilidad conjunta, ¿sí? Entonces, esa es la probabilidad conjunta, ¿sí? Pero ese P de CH interceptado CA no está en la fórmula, ¿no? Bueno, realmente sí está, porque ese es esto de arriba, ¿sí? Pero ya lo muestro aquí en el área. Listo. ¿Ya puedo completar la tabla? Sí. Entonces, para que este me dé 80, este vale ¿cuánto? 3. Para que, ¿cuál otro? Para que este me dé 60, este vale ¿cuánto? 10. Este es un sudoku, ¿no? 10. Para que este me tiene que dar 100, entonces este vale ¿cuánto? 40. Y para que este me dé 40, este vale ¿cuánto? 10. Y para que este 10 más 10 me da ¿cuánto? 20. Y si esto 20 más 80 me da 105, fallas. Entonces tiene que dar ¿cuánto? 100. Es un sudoku. Bueno. Entonces ya tengo la tabla. ¿La tabla me ayuda? Sí. Pero tengo que tener cuidado que la información que va acá, ¿sí? No es la misma que va acá. ¿Ya? Entonces acá. Entonces este sería PDCH. PDCH. ¿Este vale cuánto? 80. Y esta sería probabilidad de que ¿qué? De que no tenga chequera. ¿Y este vale cuánto? 20%. En este punto, la suma tiene que dar ¿cuánto? 100. ¿Ya? La suma tiene que dar 100. Lo voy a abrir. Solamente la voy a abrir en 2, ¿sí? Pero la puedo abrir en 3, 4. Por ejemplo, ¿qué? Que haya diferentes cuentas de ahorros, ¿sí? Entonces hay cuentas de ahorro para jubilados, hay cuentas de ahorros para empleados, las que no cobran ni el 4 por 1000, cuentas de ahorros para niños, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ¿sí? Entonces, ahí pueden haber diferentes, ¿qué? Cuentas de ahorro. Aquí solamente la pregunta es ¿qué? ¿Sí o no? Entonces acá, ¿ustedes sí o no? Y aquí también. Sí, cuenta de ahorros. Entonces, aquí, ¿qué va? Va la probabilidad de qué?
va la probabilidad que tenga cuenta de ahorros, ¿sí? Es que la que me dio usted es esta. ¿Sí? Es la probabilidad que tenga cuenta de ahorros, dado que aquí, que ya tiene que, ¿sí? Entonces, Ese no son los ahorros, ¿sí? este es CA, cuenta de ahorros, y CH, chequera. Ah, este es que, aquí está la población total, ¿sí? Pero la población total es 80-20, ¿ya? Sí, 80 para arriba y 20 para abajo. Aquí, en este punto, voy con el 80% de las personas, ¿sí? Del 80% de las personas, ahora quiero saber cuántos tienen cuenta de ahorro y cuántos que no, ¿ya? O sea, la población es más pequeña, ¿ya? Entonces acá, ¿sí? Entonces, ¿cuánto vale este punto? No. No, porque la suma me tiene que dar 100. Y si usted me pone aquí 50, aquí va a poner 30, ¿cierto? ¿No? Entonces, ¿cuánto da aquí? Bueno, es el 50%, pero no del 100. Es el 50% de qué? Del 80. Entonces, ¿cuánto le da? ¿60 y qué? 48, me sobran 20, me quedan 2, 62, ¿sí? Me sobran 4, 40 en 8, 5, ¿sí? 62.5. ¿Cuánto le dio? 50 dividido en 80. 62.5. Entonces, esto da 62.5. Y si este da 62.5, ¿este cuánto da? 37.5. Y entonces, ¿este cómo lo vamos a llamar? Es la probabilidad de que ¿qué? De que tenga cuenta de ahorros. No. De que tenga. De que no tenga cuenta de ahorros, ¿sí? Dado que ¿qué? De que sí tiene, chequea. Entonces aquí, este 62.5 no es sobre todos, ¿sí? Es sobre sobre este. Este 80 se divide en 2. 62.5 y ¿qué? Y 37.5. ¿Ya? A ojo y sin calculadora. ¿Cuánto me dan los porcentajes de acá a acá? Estos dos, ¿cuánto me dan? 50. A ojo y sin calculadora. 50. Entonces, ¿aquí cuánto llevo? El 20% de la población. ¿Y ese 20% cómo se comporta? 10-10. Entonces, aquí no puedo poner 10-10, ¿no? ¿Sí? La suma tiene que darme ¿cuánto? 100. Entonces aquí va a ser, este va a ser el 50% y este va a ser ¿qué? El 50%. ¿Dónde lo veo en la tabla? Aquí. Entonces, estos 20, vamos a suponer que son 100 personas, ¿sí? De estas 20 personas, 10 sí tienen cuenta de ahorro y 10 ¿qué? No tienen cuenta de ahorro. Entonces, este 10-10 se reparte ¿qué? 50, 50. Voy a coger el de abajo que es más interesante. Entonces, este 50%, ¿qué nombre le vamos a poner? Probabilidad de que ¿qué? De que no muestra ahorros. De que no tiene cuenta de ahorros, Dado que no tiene cheque. dado que ¿qué? Que no tiene chequera. Y mira el camino, ¿sí? Mira el camino. No chequera, no cuenta de ahorros. ¿Sí?
Y acá, entonces sería, me perdí. Probabilidad de que ¿qué? De que tiene cuenta de ahorros, dado que ¿qué? No tiene chequera. Entonces, el camino es un poquito de para atrás, ¿no? Sí, cuenta de ahorros. Bueno. Ok. Esto se llama probabilidades condicionales, ¿no? ¿Qué sigue? Conjunto. ¿Y cómo la saco? Profe, una duda. Profe, aquí tenemos los 50% de probabilidad y decir que no porque hayan evidenciado que sí, el 50 tiene una servicio, tiene que estar un trabajo sobre esa probabilidad y que No, este 50 no tiene nada que ver con esto. Es que aquí el total van ¿cuántos? 20. Y esos 20 se dividen en ¿qué? 10. ¿Sí? Por eso le puse aquí al frente de ¿qué? De la fila. ¿Sí? Entonces, estos 20 se dividen en 10 para acá y 10 para allá. ¿Sí? 10. Entonces son 50% y 50%. ¿Ya? Listo. Eso se llama probabilidades condicionales. Ahora voy a sacar ¿qué? Las conjuntas. Las conjuntas. ¿Y cómo las saco? Se multiplican. Entonces, lo que uno hace ahí es esto, la parte de arriba. ¿Sí? Es esto. La parte de arriba. Entonces, el 62% de 80, ¿cuánto me da? Tiene que darle 50. ¿Sí? Entonces, al multiplicar, al sacarle el 62% al 80, me da que esa es P de qué. Lo mismo que tengo acá, pero no, ahora no con un slash, sino con qué, con una U invertida. Entonces, la intersección de CA de CH es igual. El único signo que cambia, ¿qué es? Profe, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que estos dos tienen que sumar 100 y estos dos tienen que sumar ¿qué? 100. Aquí todo tiene que sumar ¿cuánto? 100, todo, ¿sí? Entonces aquí, ¿cuánto me dio? Entonces, al multiplicar 80 por 62, ¿me da cuánto? 50%. 80 por 37,5. ¿Tiene que dar cuánto? 30. Yo no sé cuánto, yo no, matemáticamente no sé cuánto da, pero yo sí miro la tabla y cuánto tiene que dar. 30. Entonces, ese es P de qué? De no sea, ¿de dónde lo está sacando? De acá. ¿Interceptado qué? ¿De qué? ¿Y eso me da cuánto? 30%. Y ese es el que está aquí. Este es P de chequera, interceptado, sí. Pero le quedó al revés, no importa. En la intersección no importa quién va qué, de primero. En este sí importa quién va de primero, ¿sí? Listo. Y acá, entonces sigo. ¿P de qué? DCA intersección. De CA, interceptado qué? Ah, perdón. No CH. No chequera. ¿Igual a cuánto? Entonces, ese es el 50% del 20. ¿Cuánto es la mitad de 20? 10. Y acá, aquí sería no CA, ¿sí? Interceptado con qué? No chequera. Y esto me da el 10%. ¿Cómo verifico si voy bien? La suma tiene que dar 100. Bueno. Ok.
Y 13 son 28. Me faltan 3. ¿El Figueroa no viene? ¿Me viene Arzún? Bueno. Dígale que el parcial es presencial. Bueno. ¿Cuántos somos todos? 100. Bueno. Entonces, 100%. ¿Ya? Listo. Ok. ¿Qué falta? Las marginales. Falta, ahora vuelven y aparecen las marginales. Entonces aquí las marginales simplemente es que Dividir. entonces, No, sumar. Pero ¿sí? Sí, sí. Entonces sea, aquí dice sea y sea, ¿cierto? Y aquí dice no sea y aquí dice sea. ¿Por qué no coge la chequera? No, porque es que la chequera la tengo acá. ¿Sí? Entonces me falta ¿cuál? La probabilidad de ser. Pero ya en la tabla sé que la primera va a dar ¿cuánto? ¿Cuánto? 60. Y la otra tiene que dar ¿cuánto? 40. Entonces, esta es probabilidad de CA. ¿Y cuánto me dio? 60. Y la otra es que voy a ponerle un símbolo diferente. ¿Sí? Entonces, sumando las conjuntas, ¿sí? De no sea, entonces sería probabilidad de que el cliente no tenga aquí cuenta de ahorro. Y ese me da 40%. Listo. Y me falta una que se llama ¿qué? A posteriori. ¿Ya? Todas las a posteriores, ¿sí? ¿Cómo se sacan? divide esta. Entonces yo me pregunto, ¿este 60 de dónde salió? Entonces, este 60, perdón, aquí lo veo. Este 60 salió de acá. ¿Sí lo visualizan? Sí. La columna. ¿Y esa columna qué tiene en particular? Que el cliente tiene aquí cuenta de ahorros, ¿sí? Entonces, el total de la columna me da ¿cuánto? 60. Ahora el total de la columna tiene que darme ¿cuánto? 100. Entonces, ¿qué es lo que me voy a preguntar yo? Si la subpoblación de cuenta de ahorro es el 60%, ¿cuánto es lo que tiene que chequear? Entonces sería 50 sobre ¿qué? 60 y 10 sobre 60. Entonces acá es como si yo cogiera acá 50 más 10, ¿me da cuánto? 60. Entonces lo que voy a hacer es este por este y entonces ¿cuánto me da? 83%. Entonces me da 83.33. Bueno, 33%. ¿Y este cuánto me daría? Para que dé 100, tendría que dar ¿cuánto? 16.67. Y en total daría ¿cuánto? 100. ¿Ya? Entonces, este 60, fíjense la ventaja de la tabla, ¿no? Entonces, aquí sería ¿qué? ¿P de qué? De CH, ¿sí? Dado que ¿qué? CH, CA. Pero por aquí está al revés, ¿no? CA, dado que CA. Pero es que estas dos vienen ¿de dónde? ¿Dónde nacen? En CH. Y estas de aquí, ¿dónde nacen? En CA. Entonces, la otra, estas dos tienen que tener el mismo ¿qué? Origen. ¿Sí? Este viene chequera, dado que viene de CA. Sí, viene de CA. Esta es la 83.33 y esta me da 16.67.
¿Y cómo la leo? La probabilidad de que no tenga chequera, da que tiene cuenta de ahorro. Dado que tiene cuenta de ahorros. O de la población que tiene cuenta de ahorros, el 16% no tiene chequera. ¿Sí? Entonces, el 16% de los que tienen cuenta de ahorros no tiene ¿qué? Chequera. Ok. Entonces, y acá, entonces, aquí da 40%, ¿no? La segunda columna, ¿cuánto da? 40%. Pero el 40 sale de sumar, ¿qué? 30 más 10, ¿sí? O sea, son 3/4, es como 75%. Y el otro es 1/4. Entonces acá, en este, para que quede, no sé, creo que lo estoy tapando con estas cosas, sí. Entonces el otro sería, ¿cuál va arriba? 30, ¿no? Entonces da 30 más 10, me daría 40. Entonces, este es el 75% y este que es el 25% para un total de ¿qué? De 100. Entonces, esta es la probabilidad de CH, dado que ¿qué? Que no tiene cuenta de ahorros. Y esta es la probabilidad de no CH, dado que ¿qué? No tiene cuenta de ahorros. 75 y 25%. Bueno. Arriba. Pero en la diapositiva hay una pregunta. Lo más curioso es que ya en el tablero, pero todavía en el tablero no está la respuesta a la pregunta. Está la contrapregunta. Pero ya estaría, ¿no? No, sí, sí, es que sí, no, pues implícitamente no está. ¿Cuánto la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad que el cliente tenga ya sea chequera o cuenta de ahorros? 50. No, Ah, no. esa es I. No. Mm. 90. Sí, señor. La pregunta que dice, ¿cuál es la probabilidad de que el cliente tenga chequera o qué? O sea, que tenga por lo menos una qué de las dos. Por lo menos una de las dos. ¿Sí? Voy a hacer la contrapregunta. La pregunta sería, ¿cuál es la probabilidad de que no tenga chequera ni tenga cuenta de ahorros? El 10%. ¿Dónde la sacó? De acá. ¿Sí? Y ese sería esta. No tiene ni cuenta de ahorro ni qué. Ni. Pero aquí la pregunta es, entonces, tengo 100 personas, ¿sí? 50 personas tienen qué. Chequera y qué. Y cuenta de ahorros. 30 personas tienen solamente qué. Chequera. Y 10 personas tienen qué. Cuenta de ahorros, pero no tienen qué. Chequera. Entonces, ahí ¿cuánto va la suma? 50 más 30 más 10 da 9. ¿Sí? Y esa sería la regla. Teorema de Bayes. Ok.
Pero digo aquí para que quede completo esto. Este pedazo de aquí arriba es probabilidad de B interceso. Ya. ¿Preguntas, Gloria? 50 bastante igual a no. Ah, sí, o sea, la pregunta que están haciendo ahí es este pedazo. Sí, la pregunta que están haciendo es ¿cuánto suma los porcentajes de que por lo menos tenga que una? ¿Sí? Entonces, o las dos. O las dos. ¿Sí? Bueno, y por eso les decía yo, la respuesta es el 90, pero en el tablero en ningún lado está ¿qué? El 90, ¿no? Ojo con las preguntas, ¿no? ¿Ya? O aquí es evidente tal, pero digamos el complemento de la respuesta, ¿no? Ok. Bueno, ahí yo les dejo las diapositivas. La diapositiva no entró en este pedazo. Bueno, pero ahí queda. Bueno. ¿Ya? Bueno. Segunda, Daniel de Valles. Ayer con el otro grupo me metí en realidad con este ejercicio, pero es que me faltó, cuando lo escribí me faltó un no. Y cambió todo el contexto. Ustedes lo leen ahí, dice. Él dice que hay un almacén y el almacén tiene problemas con los créditos de la gente. O sea, es un flamingo, ¿sí? Vende a quién? A crédito, ¿sí? Entonces, dice que pues hay unos clientes que se demoran en pagar y que finalmente ¿qué? No pagan, ¿sí? Entonces, estoy resumiendo, ¿no? Entonces, el gerente de crédito dice que le quiten el crédito a los que ¿qué? A los que se demoren, ¿sí? Pero la empresa está pensando también que a veces la gente se demora, pero al final ¿qué? Paga, ¿sí? Entonces, lo que encontraron fue lo siguiente. El 90% de los clientes que finalmente no pagaron, ¿sí? Se demoraron, ¿sí? Fueron lentos para pagar, ¿sí? Pero no pagaron, ¿sí? O sea, se demoraron y al final, ¿qué? No pagaron. El 90% de los clientes de los que, ¿qué? De los que no pagaron. También se encontró que el 2% de todos, o sea, de todos, ¿sí? Finalmente, ¿no qué? No pagan, no pagan, ¿sí? Y de aquellos que sí pagan, ¿sí? ¿Sí? 45% fueron lentos para pagar, se demoraron, ¿sí? En por lo menos 2 ocasiones, o sea, en 2 cobros. ¿Listo? Y ahí viene una pregunta, pero yo me quiero detener en esta parte. Viene una pregunta, bueno, también con la respuesta podemos contestar la última pregunta. Dice ahí, encuentra la probabilidad que un cliente que ya se demoró, ¿sí? O sea, ya lo está dividiendo, hay un condicional, ¿no? ¿Sí? Dado que está. En por lo menos 2 ocasiones, finalmente, ¿qué? No pague, ¿sí? Y con base en esa respuesta, responde a la última, ¿sí? ¿Qué piensa de lo que sugirió el qué? El gerente de crédito. El gerente de crédito dice simplemente que si usted es un cliente que se demora en pagar, simplemente ¿qué? Le quitamos la tarjeta de crédito, ¿sí? Pero usted puede alegar que ¿qué? Que al final paga, ¿no? Pero yo me demoro, pero ¿qué? No, ¿qué paga? ¿Sí? Entonces, ¿sí? Está. Entonces, aquí, pues como, ¿sí?
Ya uno sabe que Durán llega tarde, que Juan Camilo también llega tarde, sí, está, pero llegan, ¿no? Entonces, listo. Ok. Entonces, tenía... Aquí lo boté. ¿Alguien me regala un Kleenex? Esta mañana estaba diluviando. ¿Nadie tiene Kleenex? No. Así. ¿Y si usan pañuelos los hombres o tampoco? Maestro. ¿Cuáles son los dos eventos que muestra el ejercicio? ¿Cuáles son las dos situaciones para generar las filas y las columnas de la tabla? Una es esa, que pagan o qué, o no pagan, listo. Y la otra, que se demoran o son puntuales. Vamos a llamarlo así, puntuales y demorados. Y pagan o qué, no pagan. Entonces, a la larga da lo mismo poner ahí cualquiera de las dos, ¿no? Pero ¿qué quieren que ponga? ¿Qué quieren poner en la fila? ¿Cuál? ¿Pagan o no pagan? Ok. Sí pagan. Y las columnas van a quedar como qué. Entonces, demorado. ¿Ya? ¿Listo? Ok. Entonces, aquí, al final, tiene que ir ¿qué? Probabilidad de que ¿qué? Sí, ¿qué? Sí paga. Y aquí, probabilidad de que ¿qué? Que no paga. ¿Ya? ¿Listo? Y aquí, la probabilidad que sea aquí, demorado. Y aquí sería la probabilidad de que sea aquí. ¿Sí? Listo. ¿Ya? Y acá, ¿qué iría? La probabilidad no condicional, sino que conjunta. ¿Sí? Es la probabilidad que se demora y que, pero sí paga. Y acá la probabilidad de que ¿qué? De que sí paga, pero es un tipo ¿qué? Puntual. ¿Ya? Y la suma de lo que va aquí tiene que dar ¿cuánto? 100. Y la suma de esta fila tiene que dar ¿cuánto? 100. Y la suma de esta tiene que dar 100. ¿Listo? Ok. Si metimos el cuadro así, pues el cuadro arranca con ¿qué? Oh, yo el ejemplo, hoy me considero que el ejemplo solamente tenía ¿qué? 2 y 2, ¿no? 2 filas y 2 columnas. Entonces acá, sí pagan. ¿Y qué? No pagan. Listo, ok. ¿Ya?
No es obligatorio hacer la tabla, no, sí, pero digamos, ayuda. ¿Sí? Ayuda. Y sobre todo de control, ¿no? O sea, si me están dando las sumas, es que voy bien. Listo. Tengo 3 datos ahí. Un 90%, un 2% y un 45%. ¿Ya? Bueno. ¿Qué significa cada uno? En el léxico de Valles. $90, 2 y 45%. 90 es la probabilidad de que se hayan demorado y no pagar. Bueno, el más fácil es el 2%. 2% Porque es la- no pagan. Entonces, ¿el 2% qué? No pagan. No paga. ¿Dónde va eso? ¿En dónde? al final de la segunda fila. ¿Dónde va? Probabilidad que no paga. ¿Este cuánto vale? 2%. Y si este vale 2%, el de arriba ¿cuánto vale? ¿Sí? Ah, ya lo puedo poner acá, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí ¿cuánto va? Probabilidad que sí, sí pagan. Entonces, 98%. Y probabilidad que no. De que no paguen. ¿Es de cuánto? 2%. Listo. Ok, pero tengo todavía el 90 acá, ¿no? Y todavía tengo que un 45. ¿Qué es el 90 y qué es el 45? Escríbanlo. ¿Sí? No escriban, si se equivoca, pues lo borran. ¿Sí? ¿Usted qué es el? Listo, ¿qué es el 90? Habla de una ayuda, es una probabilidad. Bueno. ¿Ve qué? 90% de los clientes que finalmente no pagaron se demoraron. ¿De qué es? ¿Ve de qué? Probabilidad de que se demoren si no pagan. No, arrancó bien, pero De que se demoren dados que no pagan. es que estoy buscando esa palabra. Dado. ¿Dado qué? Ahora sí, dígala. La probabilidad de que se demoren dado que no pagan. Es la probabilidad que se demoren, dado que aquí. Entonces, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿este 90 lo puedo meter en la tabla? No, no. No, en la tabla vienen las ¿qué? Las intersecciones, ¿no? No el dado que, ¿sí? Entonces aquí 90, ¿sí? Listo. La probabilidad que pues, el 90% de los clientes que no pagaron, ¿sí? ¿Cuál es el porcentaje de clientes que no pagaron? El 2%. Entonces lo que me están diciendo ahí es que el 90% del 2%, ¿sí? ¿Se qué? Se demoraron. Entonces lo que me están diciendo acá es que el 90% de los que no pagaron, ¿se qué? Se demoraron. Y por lo tanto, ¿este cuánto vale? 10%. Este es la probabilidad de que ¿qué? Que se demoren, dado que ¿qué? Que no pagar. Y esta es la probabilidad de que ¿qué? De que sean puntuales, dado que ¿qué? Que no pagar. Entonces fíjense que acá, esto es como nombre y apellido. Aquí el apellido tiene que ser ¿qué? Igual.
cambia el nombre, ¿sí? Y la suma tiene que darme ¿cuánto? 100. Listo, ok. Entonces ya tengo este 90, tengo este 2%, ¿sí? Pero este todavía no lo puedo meter acá. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Sí? Ahora fíjense en detalle. En el ejercicio anterior, la información que me dieron fue las conjuntas, ¿no? Las intersecciones. ¿Sí? La que es I. ¿Ya? Profe, las de O me toca sumar, ¿sí? Como el 90% del anterior. Bueno. Ahora ese 45%. Entonces, arranca aquí. Y. Dice, ¿y qué? De aquellas que sí pagan, ¿no? 45% de qué? Se demoró. Entonces, ¿cómo lo interpreto? Entonces, ¿es el 45% de qué? Entonces, es el de aquellas que sí pagan. ¿Sí? Ese sí pagan de aquellas, ¿sí? Ese ¿dónde va? ¿Sí? De aquellas que sí pagan, ¿sí? O sea, es el 45% de qué? De 98. ¿Sí? Entonces, estas tienen dos, ¿sí? Las que se demoran y las que son puntuales. Entonces, aquí hay dos posibilidades. O se demoran o son ¿qué? Puntuales. Entonces, ¿son qué? ¿Puntuales o se demoran? Se demoran. Pero el 45% de los que sí pagan, ¿sí? Se demoran. ¿Sí? Y ahí es donde tiene el problema el qué. Porque de todas maneras ellos terminan al almacén, ¿qué es lo que le interesa? Que paguen. ¿Sí? Entonces acá, ¿dónde va? Aquí, ¿sí? O sea, lo abro en dos. Los que son puntuales y los que son ¿qué? Demorados. Para hacer acorde a la tabla, pues primero voy a poner los ¿qué? Los que se demoran. Es demorado dada que sí ¿qué? Sí paga. Y esto, el de abajo es ¿qué? Probabilidad de que sea puntual, dado que ¿qué? Sí paga. ¿Cuál es el peor cliente? El que no paga. ¿Sí? Entonces, acá. Y listo. ¿Ustedes cuánto vale el de arriba? 45. ¿Y el de abajo? 55. ¿Sí? ¿Ya puedo llenar la tabla? No. Entonces ahora sí, voy a correr un poquito acá. ¿Cuánto es el 45% de 98? ¿Cuánto? 44.1. Listo, entonces 44.1. Pero pongámosle nombre y apellido. ¿P de qué? ¿P de qué? Esta misma. Esta misma, ¿no? Con intersección. Con intersección. ¿Ya puedo llenar la tabla? Esa sí va en la tabla. Esa sí va en la tabla. ¿En dónde va? Demorado es en la primera. Entonces, esta es pagan y ¿qué? Y son demorados. Pero es el 44.1% de ¿qué? De todos, ¿sí? Este va acá. 44.1%. Es, sí pagan, pero es demorado. Es el 44% de ¿qué? De todo. Y acá me queda el 55% de 98. Tiene que dar como, ¿qué? 53. Porque la suma tiene que dar 98, ¿no? 53.9. Sí. Ojo, la suma tiene que dar 98, ¿no? Tiene que ir chequeando esos detalles, ¿sí? Entonces,
Listo. Esta aquí, al final me tiene que dar 100, ¿no? Tiene que dar 100. Lo mismo que estas dos, 98 y 2. El 90% de 2. ¿Cuánto da? 1,8. Pequeñito, ¿no? Bueno. Ah, esta es la probabilidad de que ¿qué? De que no pague, ¿cierto? Interceptado ¿qué? Se demuestra. Bueno. O al revés, como la quieran ver. ¿Sí? Y este, ¿cuánto me dio? 0,2. Esta es un poquito absurda porque es puntual, pero no paga. ¿Sí? Entonces, sí. Bueno. Cae como en el absurdo, ¿no? Pero matemáticamente está dentro de las posibilidades. Listo. Entonces, ¿dónde voy? Ah, iba a llenar allá. El 53,9, ¿dónde lo pongo? Entonces, ¿tiene que dar cuánto acá? Entonces, 53. ¿La suma me da? Y este acá, entonces, ¿cuánto da? Este tiene que dar 2. Entonces, este da 1,8 y este da 0,2. La suma da 2. Voy a dejar este aquí un momentico y ya lo lleno cuando llegue allá, ¿sí? Entonces, listo. ¿Qué sigue? Entonces, ya tengo esto, ¿sí? Entonces, yo arranqué con el sí y el no, ¿sí? Ahora voy a buscar puntuales y ¿qué? Y demorados. Entonces, al sumar 44 más 1,8, ¿sí? ¿Sí? ¿Cuánto me da? 45,9. Esta es la probabilidad de que quede sea ¿qué? Demorado. ¿Este lo puedo meter en la tabla? ¿En dónde? Muy bien. Entonces, 45,9. ¿Se va acá? Y este da 54,1. Entonces, este da 53 más 0,2. Esta es la probabilidad que sea ¿qué? Entonces, este me daría 51 puntos. Perdón, 54 puntos. Y la suma tiene que dar ¿cuánto? 100. Ahora, 54. Y esto tendría que dar 100. ¿Ya? Bien, voy a finalizar un poquito acá. ¿Ya? ¿Qué es lo que queda faltando? Estas son otra vez las marginales, le quedan las a posterior. Entonces, simplemente, voy a dejarlo aquí registrado por así rápidamente. Este salió de 44,1 más 1,8. Esto me da 45,9. 44 sobre 45, ¿no? Por favor. Entonces, no, ¿sí? No, pero más con decimales. 97 puntos. 44 sobre 45,9. 96,08. 96 punto ¿qué? 0,8. Y el otro, entonces terminaría dando como 3,92. 3,92. Este lo abro acá. Y el primero sería aquí.
es probabilidad de que ¿qué? De que pague. De que sí pague, Dado que se demora. dado que ¿qué? Que se demore. Entonces, ese me da 96.02%. Y este sería probabilidad de que ¿qué? De que no pague, dado que ¿qué? 3.92. Entonces yo le puedo decir, pero un momentico, es que solamente el 3.92 de los que se demoran, ¿sí? No pagan. Pero sin embargo, el 96% de los que se demoran, ¿sí qué? Sí pagan. Por lo tanto, ¿qué le podemos decir al gerente de crédito? Bueno, No, porque él dice que le cancelemos el crédito a los que ¿qué? no, A los que se demoran. Y aquí me está diciendo que a pesar de que se demoran, ellos terminan ¿qué? paga. Pagan. Y por este lado, entonces, 53.9 dividido en 54.1. ¿Cómo? La probabilidad de que se pague será mucho. Sí, por eso. Bueno, pues, ahí está 96.01. Es 96. 9608. Es el 8. Ah, perdón. Qué pena. Gracias. Pero digamos la cifra es grande. ¿Sí? Oye, que no cita. Sí, 96.0. Y ahora hagamos un favor. 53.9 menos dividido en 54.1. 99,63. Esa es la probabilidad de que sí paga. Sí paga. Y además es que. Entonces, ¿cuánto me da? 99,63. 99.63. Y la última sería la probabilidad de que no pague, ¿sí? Dado que el cliente de todas maneras registra un comportamiento ¿qué? Puntual, ¿sí? ¿Cuánto le da? 0,37. 0,37%. Este grupo tiene que dar 100 y este grupo tiene que dar ¿qué? 100. ¿Cuál es la respuesta a la pregunta? La última que ya ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que un cliente que se demoró, ¿sí? Finalmente ¿qué? No pague. Entonces es la probabilidad que no pague, dado que ¿qué? Que se demora. Se demora. 3,90. Entonces la respuesta es 3.92. Entonces, cuando dice acá, encuentra la verdad que un cliente que ya se demoró, entonces en la demora tiene que ir aquí atrás. ¿Sí? Este es el 3.92 de los que ¿qué? De los que se demoraron. Entonces, de los que se demoraron, 96 pagar y 3.92 no ¿qué? No pagar. Y la respuesta final que analice la política que sugirió, ¿qué sugirió? ¿Sí? Porque si dice por lo menos en 2 ocasiones. Ah, no, es que en 2 ocasiones le cobraron. ¿Sí? Entonces, si se demora una vez. Ah, no. Lo que pasa es que en política de cartera, ¿sí? A los clientes los van clasificando. Entonces, deudas de 15 días, de 30 días, de 3 meses, de 6 meses, ¿sí? De 1 año, ¿sí? Y cada vez se va corriendo, ¿sí? Entonces, esta es una medida de medir la cartera. O sea, al tipo le han cobrado 2 veces, ¿sí? Y 2 veces sea ¿qué? No va a pagar. Entonces, o sea, eso es lo que identifica que el cliente está aquí, demorado, ¿sí? En Piedecuesta colocaron un negocio que llamaba Flamingo. ¿Sí? Nunca fueron por allá, ¿no? Es un negocio paisa donde en Antioquia es muy famoso y hay por todos lados. Y se basan en el crédito. Pero aquí lo colocaron y no funcionó. Digamos, la estrategia de ellos era darles una especie de tarjeta de crédito a la gente, ¿sí? Sin mucho complique, ¿sí? Se iba, presentaba la cédula, le hacían 2 preguntas, no llevaba papeles y le daban tarjeta de crédito por 300,000 pesos, 500,000 pesos. Y la gente sí, pero el negocio aquí no hubo, digamos, la gente sí compraba, pero no ¿qué?
no pagaba, ¿sí? Entonces, pues culturalmente sí hay diferencia entre un país y un santanderiano en ese tipo de negocios, ¿sí? Entonces, pues ellos son más ahorrativos, ellos sí, sí, pues. Y acá, pues, el negocio se llamaba Flamingo. Ya vamos. Bueno. Ahí les dejo me faltó también esto, pero no sé, no, no, sí alcanzaba a salir. Bueno. Ok. Listo. Y voy a resolver los 4 primeros ejercicios de ahí. ¿Listo? Entonces, el primero, el número 1, ¿qué es? Yo creo que a esta hora del partido tenía que haberlo por lo menos mirado, ¿no? O sea, y yo le hice unas pequeñas modificaciones bueno, solamente a esta plantilla y iba a meter macros, pero no, de pronto me... Yo la voy a subir ahora ya la tengo ya. Entonces, listo. Bueno, entonces el primer ejercicio ¿qué es? Bueno, aquí yo lo voy midiendo a ver si no, profe, yo ya lo hice. ¿Sí? Listo. Entonces, el primer ejercicio ¿qué decía? ¿Alguien le falta alguien? Yo le traía toda la tabla, el ejercicio sí. ¿No lo tiene? Pero la clase pasada dije que quién le faltaba. ¿Quién le falta? ¿Qué problema? Este es para entregar el lunes, ¿no? A mano, ¿no? Sin enunciado, que le ponga el enunciado, le pongo 2 de una vez. Diga, bueno, que listo, entonces primero ¿qué es? Pasón. Listo, si es pasón, lo único, aquí en la plantilla están cruzados, ¿no? Curuba, bueno, no sé, guayaba. Listo. Lo único que tengo que saber es... Bueno. Listo. La pregunta es, ¿cuánto vale el lambda? El A vale 6. En el A vale ¿cuánto? 6. Entonces, dice que el lambda vale 6 clientes por hora. ¿Cierto? Listo. Y exactamente 6. Y la primera pregunta es exactamente 6. la probabilidad de qué? De que sea igual a 6. Yo borro un poquito acá. Entonces, el primero es Poisson. Se pronuncia Poisson, como los croissants, ¿no? Entonces, no me den un croissant, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuánto vale? Ay. Pero ahí está. Entonces, ¿el lambda vale cuánto? 6.
Entonces, la probabilidad de que X valga 6 era así. Sí. X igual a 6. ¿Cuánto le da? 16 a la 6. ¿Listo? Ven. ¿Qué se la ven? Ninguna persona utilice durante un periodo de 10 minutos. Entonces, Vale lambda 1. dp de X igual a qué? A 0. A 0. ¿Sí? Pero lambda vale 1. Pero acá hay una cascarita. Entonces, si yo digo que aquí hay 6 clientes en 60 minutos, ¿cierto? ¿Sí? 6 clientes en 60 minutos, no en una hora, sino en 60 minutos. ¿Cuántos hay en qué? 10. Entonces, eso me da el lambda igual a qué. Entonces sería 10 por 60, dividido 60 sería qué. ¿Un qué? Un cliente cada qué. 10 minutos. Y tiene lógica, porque si llegan, cada cliente llega a 10 minutos, en una hora llegarían ¿qué? 6. ¿Sí? Entonces, ¿qué cambio hay en la plantilla? Lambda. El lambda. Y pongo ¿qué? 1. Pero ya no es ese, no es un cliente por hora, sino un cliente por cada ¿qué? 10 minutos. Yo esto lo estoy haciendo aquí para explicarlo, pero no. 10 minutos. Ok. Bueno. ¿Pregunta? Entonces, esta la A, B, era P de X igual a 0, ¿sí? Dado que ¿qué? ¿Qué lambda vale? 1. Entonces, ¿cuánto me dio? 36,76. 36.76%. Listo. 79. Listo. Pregunta C. Dice, ninguna, es la misma, ¿no? P de X igual a 0, pero ¿con qué? En un periodo de 5 minutos. En un periodo de 5 minutos. Claro. Entonces acá, aquí digamos en Poisson, lo que puede salir es una conversión, ¿no? Pasar de minutos a horas, pasar de kilos a toneladas, ¿sí? Pasar de pronto de metro cuadrado a hectárea, alguna cosa así. Entonces sería, ¿qué? Dice 6 clientes en 60 minutos. En 5 minutos, ¿a cuánto equivale? Entonces el lambda, ¿cuánto vale? 0.0. 0.0. ¿Sí? ¿En cuánto tiempo? En 5 minutos. Supongamos, usted lava un carro en 10 minutos, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cuánto lava del carro en 5 minutos? ¿La mitad? ¿Eso es? ¿Sí? Entonces, son tasas de productividad, tasas de velocidad, ¿sí? Y son equivalentes. Profe, ¿por qué no la acerca? Porque resulta que cuando uno dice en 5 minutos lavo medio carro, ¿sí? Es porque en 10 minutos lavo ¿qué? 1. Y en una hora lavaría ¿qué? 6. ¿Sí? Y en un día ¿De cuántas horas laborales? de 8 horas. 40. Entonces lavaría 48 carros. Entonces, en estadística, un decimal, ¿sí? Puede ser que no tenga mucho sentido en un ¿qué? En una persona. Pero en una población de 10 millones, en este país somos 50 y pico millones de habitantes, ¿sí? Un decimal, ¿sí? Imagínense, alguna vez había una discusión por qué los bancos quitaban los ceros, los decimales. Y entonces, no, pero es que se quitan con 80 centavos, ¿sí? Pero es que son miles de cuentas, entonces esos 80 centavos, ¿lo qué? La DIAN, los que alguna vez han pagado impuestos, en la DIAN uno no paga pesos, ni decenas, ni centenas, ¿paga qué? Miles. O sea, si la cuenta le dio 25.532, ¿pagaría qué? 26. ¿Sí? ¿Sí? Los 3 últimos dígitos quieren ¿qué? En cero. Entonces uno dice, no, pero eso, sí, son 500 pesos en cada uno, ¿sí? En promedio. Sí, pero en 20 y pico millones de personas que tributamos, ¿sí? Tal. Listo.
Entonces aquí la C, ¿cuánto le dio? P de qué? De X igual a 0, dado que ¿qué? Que lambda vale 0,5. Entonces aquí, entonces me da 0,5, ¿sí? ¿Y le da cuánto? ¿Ya lo había hecho? Sí. 60.65%. Muy bien. Punto 2. Ya no hay nadie. Hipergeométrica. Bueno. Entonces, ¿cuánto es la población total? 25. 25. Entonces, ojo acá, donde está lo naranja es donde hay que meter los datos, ¿no? ¿Sí? Entonces, el 25 no lo voy a meter. Entonces, N dice que hay dos poblaciones, hay 25 candidatos. Uno con experiencia y otro con qué? No experiencia. Entonces, ¿cuántos hay con experiencia? 15. Ese es N1, ¿no? Va. Y N2 son los que no tienen experiencia. ¿Cuántos son? 10. Automáticamente la suma me da 25. Entonces, ahí preguntan. ¿Qué es la pregunta? Le falta el N minúscula. 8. Entonces dice que si se toman 8, aleatoriamente 8. 2. Y aquí el sí. No, ese sobra ahí. Se lo puedo borrar. Listo. ¿Cuánto es la respuesta? 2,04. 2,04%. Entonces acá lo que me están preguntando es, esta es hipergeométrica. Entonces me dan N igual a 25. N1, 15. N2, 10. Esto suma 25. Y N minúscula suma, ¿da cuánto? 8. Sí. Y lo que me están preguntando es la probabilidad de que X sea, ¿es exactamente o menor? Bueno, exactamente 2. Pero 2 de N1, ¿no? 2 de N1, ¿sí? Y entonces simplemente busco la tabla. Y aquí dice que ¿cuánto? 2 puntos. Si me hubieran dicho a lo más 2, ¿sí? ¿Sí? O sea, incluyendo el 2, ¿sí? ¿Sí? Hubiera sido. Profe, cuando los dan entre un valor se incluyen los límites. Por ejemplo, hay una pregunta que dice en el 12, ¿cuál es la probabilidad de que entre 5 y 10 prefieran el helado de chocolate? ¿Se incluyen los límites o no se incluyen? ¿Sí se incluyen? Sí, porque dice entre 5, ¿sí? Y aquí, fíjense que aquí sí es probabilidad discreta, o sea, entre 5, o sea, incluye que es la suma, ¿no? De P5 más P6 más P7 más P8 más P9 más P10. Okay. Sí, listo. Si no le hubieran dicho más de 5 y menos de... Okay. Hipergeométrica, ¿no? ¿Funciona la plantilla? Sí, está. Bueno. Acuérdense que también está la plantilla de mío, que es La media. la media. Y sigma cuadrado es ¿qué? Varianza. La varianza. Espera, aclaro una cosita acá, porque la pregunta 11 y la 10 y la 11 dice cuál es el número esperado. Esa es la media. ¿Sí? Es la media. ¿Verdad que ahí lo llaman? Es que el paje depende del libro. En uno le dicen la esperanza, el valor esperado, ¿sí? Pues es que aquí decía cuál es el número esperado y yo miraba ahí. No. Es la media, simplemente es la media. O sea, ¿cuál es? Si, haga de cuenta que si el experimento lo hace 100 veces, ¿sí? ¿Cuánto le da el promedio? Ese es. Profe, y una pregunta en la que pues, a la reunión que le preguntaron a uno, X, ¿cómo sería? Pero es que, mire, en este caso yo le puedo preguntar por X, ¿sí? Pero lo que pasa es que aquí es difícil despejar esa fórmula, ¿sí?
Pero, sí, la binomial también, de pronto la Poisson, ¿sí? Y más, hicimos un ejercicio de Poisson donde terminamos despejando ¿qué? Que le preguntaban cuál, no había una que le preguntaban cuál era el tamaño de la muestra. Y le hicimos por este lado. Sí, entonces era el logaritmo, sí, en base, me acuerdo que era 0,96, en base a la probabilidad y el número que daban ahí. Pero eso lo hicimos ya en clase, con los ejercicios anteriores. Bueno, el tercero, es rápido que nos vamos a ir. Es binomial, lo más fácil. Para hacer binomial necesito dos cosas. La n, ¿cuánto vale n? 10, bien. ¿Y cuánto vale p? 0,22. 0,22, listo, ya. Bueno. La primera pregunta es, X igual a 0. entonces, n vale 10, es binomial, me dan la n y me dan la probabilidad. Entonces, binomial, entonces n vale 10 y p vale ¿cuánto? ¿0 qué? 22. Por lo tanto, q, ¿cuánto vale? 0,78. Y ahí está la tabla. ¿Sí? Listo. La media sería de 10 carros, sería 2,2. ¿Sí? Y la primera pregunta, ¿cuál es? Son 10 carros. ¿Sí? Es la probabilidad que el carro ¿qué? Se estrelle, ¿cierto? Entonces que van, solamente aparece de 0 a 10. De ahí para abajo ¿qué? Entonces, de ahí para abajo se bloquea, ¿no? Se me fue la palabra. ¿Cuál es la primera pregunta? Perdón. ¿Qué es P de 0? Que ninguno. ¿Qué es P de 1? Que de los 10, ¿uno qué? Se estrella. P de 7. Que de los 10, 7 ¿qué? Se estrella. Listo. ¿Cuál es la primera pregunta? Que ninguno se estrella. Entonces P de 0. Entonces, ¿cuánto da P de 0? Entonces P de que X es igual a 0. ¿Cuánto? 8,34. Listo. Pregunta B. De que la mitad sufre algún accidente. P de X igual a ¿qué? 5. ¿Cuánto le dio? 75. Y De que todos sufren un accidente. X igual a 10. 0. realmente no sé. Los 2,65. ¿Cómo podrá que sea la mía? Sí. Pues si yo le pongo acá, me da, aparece, ¿no? Sí. Entonces, pues, Aproximadamente es eso. sí, pero aquí le puedo cambiar, ponerlo aquí en científico, sí, para que, Caterina, lo que le da Caterina, sí. 2 punto algo por 10 a la mitad. Aproveche de una vez. Resulta que en los ejercicios no hay geometría, ¿sí? Pero yo puedo ese ejercicio lo puedo acomodar a una geométrica. Entonces yo puedo decir que para la geométrica el único dato que necesito ¿qué es? El único dato que necesito ¿qué es? ¿P? Y P, puedo decir que tengo una cantidad de autos. ¿Cuántos? No, porque si usted me dice 10, ya no es geométrica, es que es binomial. Lo que acabamos de hacer. En la geométrica no hay ¿qué? No hay muestra, no hay n. Simplemente hay ¿qué? Probabilidad. Pero ¿cuál es la pregunta? Tengo una cantidad ilimitada de automóviles. Con una probabilidad que un automóvil se estrelle ¿de cuánto? De 0,22. Las probabilidades no arrancan en 0, sino que arrancan ¿en qué? En 1. Entonces, ¿cuál es la pregunta?
¿cuál es la probabilidad, sí, de que el quinto carro se estrelle, pero qué? Pero que los 4 anteriores no qué, no se estrellen? ¿Cuánto da? Entonces, si yo aquí coloco, si yo hago esto aquí, P de X igual a 5, ¿sí? ¿Cuánto le da? Uy, ya no se ve profundo. Entonces, eso me da. Entonces, P de X igual a 5, ¿cuánto le da? ¿Cuánto? Ah, perdón, espera. 0.22, ya, ahora sí. P de X igual a 5 igual a ¿qué? 8,3. Entonces, es la probabilidad de que ¿qué? De que yo envíe 5 carros, ¿sí? ¿Sí? O envíe un montón de carros y los 4 primeros no ¿qué? No se estrellen. Y el que se estrella es el ¿qué? El quinto. ¿Ya? Si le digo P de X igual a 3, entonces ¿cuánto da? 13,30. 13.38. Profe, ¿por qué la probabilidad va cayendo? Porque es que aquí le estoy condicionando y le estoy haciendo, o sea, es más difícil, ¿sí? Que los primeros 4 no, ¿qué? No se estrellen, ¿sí? De todas maneras hay un 20% de que, ¿qué? 22% de que sí, ¿qué? Se estrella, ¿sí? Entonces, como cuando usted juega en parqué, ¿no? Y le falta una sola ficha y ya la tiene en el camino final, ¿no? Y le falta el 5, ¿sí? ¿Sí? Y empiezan a echar dados ahí, ¿sí? Entonces, la primera ronda, 3, 4, 3, ¿sí? 2, 1, ¿sí? Entonces, aquí ¿sí? Entonces, ¿cuál es la probabilidad que salga, ¿sí? ¿En cuál, sí? Pero el 5 puede haber caído en el primer, ¿qué? Intento. Pero el 5 puede caer en el 10º intento. Entonces, la geométrica, ¿qué tiene? Pues simplemente que solamente sea la probabilidad, la población es ilimitada, ¿sí? Y la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad que el X intento sea un éxito? Listo. Y la última, la número 4, ¿qué dice? Multinomial. Bueno. Para la multinomial, algo así. Listo. Para la multinomial, yo la hice, fui un poquito aquí extenso, esta la arreglé ayer. Entonces, como los datos son las N's y las X, ¿sí? Entonces aquí, antes de comenzar, por favor, ¿lo? ¿Ya? ¿Ya? Entonces la multinomial, en este caso, el ejercicio habla de ¿qué? De 4 deportes, ¿no? ¿Sí? Y dan unas cifras iniciales. Entonces, primero chequear que estén en el orden, ¿no? Entonces, en la primera, ¿qué número dan? 0,3. 0,3, pero yo la voy a poner en número. ¿Ya? Voy a ponerla en 3. Bueno. Para efectos es lo mismo, ¿no? La segunda. ¿Cuánto es la segunda? 15. Bueno, voy a ponerla todas en números. La tercera, 21. Y la última, 32. ¿Sí? Y de ahí para abajo la dejo 7. Y lo que dicen es, digamos, esa es la proporcionalidad, ¿sí? Pero no son más, no importa. No importa porque él aquí me las vuelve 100, ¿sí? Acá en el verde que está acá, ¿sí? ¿Sí? Suma 100, ¿sí? Aquí suma 100. Lo que alguno como que no me cree, entonces. Ahí sí suma 100. Me importa que la probabilidad de sumen 100. Y me falta llenar esta. La de X1, X2, X3, X4. Listo. Pero pila, borrar antes de qué? De comenzar. ¿Y ahí cuánto es? ¿Cuánto? 1, una medalla de natación, una medalla de arteriofilia, una medalla de judo y
2 de gimnasia. Para un total de 5. ¿Cuánto le dio? ¿Eso? ¿En azul? En un horrible azul. ¿De cuánto? 6 puntos. ¿Cuál es? Esa es la respuesta. ¿Ya? Entonces aquí hay una población grande y la población está dividida en ¿qué? En pequeños, más de 2, ¿no? Porque si fueran 2, no sería multinomial, sino sería ¿qué? Hipergeométrica, ¿sí? Si solamente hubiera natación y pesas, sería ¿qué? Hipergeométrica, ¿ya? ¿Sí? Entonces, pues, si fuera, por ejemplo, mire, si a mí me dicen N1 y N2 es la probabilidad de cada una, ¿sí? Y N sería el tamaño que yo espero, ¿sí? Entonces aquí sería, digamos, las múltiples combinaciones. Bueno, ¿ya? Entonces, ahí están las 5, ¿no? O sea, binomial, Poisson, hipergeométrica, geométrica y multinomial. Sí, señores. Entonces, el parcial es en el 118, ¿sí? Ya, digamos, yo creo que a mediodía le estoy subiendo esto al aula virtual, ¿sí? O sea, lo de hoy, con la plantilla, ¿ya? Bueno, y mejor que nada, y en el aula de computadores, ¿ya? Ahí también hay una probabilidad, ahí sí como la probabilidad, ¿no? Hay una probabilidad que el computador que ustedes cojan no funcione, ¿sí? Entonces, pilas ahí, ¿tá? Y de todas maneras, pues traigan calculadora, sí, pues. Y si alguien quiere traer el portátil, pues se siente más cómodo trabajando en el portátil, lo pueden traer, ¿ya? Listo. ¿Lo vamos a hacer completamente en Excel o toca traer un? No, yo le traigo la hoja. Yo le traigo la hoja, ¿sí? Entonces, no, yo voy a calificar lo que esté en la hoja, ¿sí? ¿Sí? No me voy a llevar archivos, ¿ya? Pero sí vamos a usar esta. Sí, claro. Pues en la plantilla, inclusive si alguien quiere usarla, por ejemplo, lo de vallas, pues uno puede también, lo que pasa es que el de vallas, el problema es que no, lo quise hacer, pero me di cuenta que pues podían ser 3 filas, 4 filas, 2, sí, entonces ya no es tan estándar, ¿sí? Pero uno lo puede montar en Excel, ¿sí? Ahí, ya. ¿Y qué más se me queda? ¿No? Trabajen solos, voy a quitar el internet, ¿sí? No van a tener el Espíritu Santo virtual, ¿sí? www Espíritu Santo, no es que no va a existir, ¿sí? ¿Oh? No, yo no la bajan del aula virtual ahí, en un momentico, mientras mientras bloqueo el internet, ¿sí? ¿Ya? Entonces, también pues téngala en una memoria. Yo nomás la traigo en la memoria y si alguno, pues, ya le presto la memoria. Mientras yo voy cerrando acá. Que aplica una historia también se va venía por una Sí, a la misma hora. Hace que viene. Solo